A lo largo de los siglos, la historia de la humanidad viene desarrollando pautas de comportamiento que resuenan a través de los tiempos. Desde tiempos inmemorables hasta hoy, observamos la perpetuación de impulsos fundamentales, como la búsqueda por expandir las fronteras, el florecimiento del comercio, la curiosidad que nos lleva a explorar tierras desconocidas y, sobre todo, la presencia inquebrantable de la fe, que sigue siendo un ancla emocional y espiritual a través de las épocas y los continentes. Así fue con las grandes civilizaciones antiguas, como los sumerios, los acadios y los babilonios. Y así ha sido durante siglos y siglos, siendo la fe el elemento más intrínseco de la vida. En la Edad Media, la Iglesia Católica se alzó como una fuerza incontestable, con sus tentáculos de influencia extendiéndose a todos los estratos de la sociedad. Además de su papel espiritual central, la Iglesia ejercía un control innegable sobre el pensamiento político, educativo e incluso colectivo. Sin embargo, la complejidad de la naturaleza humana revela una intrigante dualidad. La fe, fuente de esperanza y aliento para muchos, cuando es distorsionada e instrumentalizada por dudosos intereses, puede convertirse fácilmente en una herramienta para justificar las acciones más atroces. Es en este punto donde nos adentramos en un doloroso análisis, explorando los sinuosos caminos que condujeron a la aparición de los prejuicios raciales, observando cómo la distorsión y manipulación de textos sagrados como la Biblia han servido para legitimar prácticas inhumanas, perpetuando ciclos de opresión y sufrimiento a lo largo de los siglos. Si miramos al pasado, parece que nunca hubo una época en el mundo en la que todos los pueblos vivieron en paz. En el relato bíblico, por ejemplo, una de las primeras acciones de la humanidad fue un asesinato en el que Caín mató a su hermano Abel. Desde entonces, siempre ha existido odio en el mundo. Y mirando bajo la superficie, la gente nunca necesitó mucho para odiarse. Pero ¿cuándo el odio se convirtió en una cuestión de piel? ¿Cuándo se dirigió el odio hacia las características físicas de un individuo? Para comprender mejor este tema, debemos retroceder en el tiempo y analizar una práctica tan antigua como la propia civilización, la esclavitud. La razón para esclavizar, las motivaciones para esclavizar a las personas han variado a lo largo de la historia, tanto para el color como para la cuestión de ver al otro como un subhumano. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que la esclavitud era una orden natural de las cosas. No había ningún vínculo con el color. Aristóteles creía que algunas personas simplemente habían nacido para ser sirvientes, para servir a otro pueblo. Para él era un hecho natural, pero en su justificación no había ningún aspecto racial implicado. Así que la novedad, a partir de los siglos XV, XVI y XVII, fue este ingrediente racial. El origen de la esclavitud está ligado a las guerras y conquistas en el Antiguo Oriente. Un individuo podía convertirse en esclavo por diversos motivos: por ser prisionero de guerra, por incurrir en una deuda y pagar con trabajo durante un tiempo determinado o de por vida, o incluso por haber cometido un delito y ser castigado con la esclavitud. El propio Código de Hammurabi contenía prohibiciones sobre la relación entre los esclavos y sus amos. Los antiguos documentos asirios, por ejemplo, mencionaban constantemente un gran número de esclavos traídos de los 4 puntos cardinales. Esta era una práctica común en Mesopotamia y en gran parte del mundo, que adoptó nuevas formas a partir del siglo XV. Era una época de tensiones políticas en Europa. El Imperio Otomano crecía y poco a poco empezó a ocupar una región comercial estratégica. Este mar en el medio de las tierras
conecta los continentes europeo, asiático y africano, y era el principal eje económico de las rutas comerciales. Este control acabó obligando a la Europa cristiana a buscar nuevas rutas comerciales. Con el avance de la tecnología marítima, la posibilidad de viajar a más lejos y con el permiso de la Iglesia Católica, surgió también el objetivo de expandir el dominio europeo, descubrir nuevas tierras, difundir el cristianismo y encontrar nuevas fuentes de comercio y de esclavos. Portugal, el primer país que embarcó en esta iniciativa, se dirigió a África. Al principio no había ningún elemento racial, era una actividad puramente económica. Sin embargo, poco a poco, con nuevas guerras y conquistas, negro y esclavo se convirtieron en sinónimos. Antes del siglo XV, de las grandes navegaciones y del comercio de negros africanos esclavizados, no existía una estructura jerárquica entre pueblos y grupos basada en el color de la piel. Era más bien una cuestión etnocéntrica o digamos nacional. Para usar una palabra moderna sería más xenofobia. Se tenía aversión a los extranjeros. ¿Por qué? Porque no son de mi pueblo. Así que a partir del siglo XV, con el descubrimiento de las llamadas Indias Occidentales, el esclavo negro africano se vinculó a la cuestión del odio por el color. Así que el negro era sinónimo de esclavo. Y esto fue un proceso largo desde el siglo XV hasta el siglo XIX, que en mi opinión fue el pico de todo eso. Así que en mi opinión el sistema esclavista fue lo que generó el racismo, y no al revés. Porque la esclavitud es anterior a esta cuestión de color. Siempre ha existido la esclavitud. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes tipos de racismo. Podemos dividirlos de la siguiente manera. El racismo tiene un componente básico fundamental, que es el prejuicio, y este se manifestará, se desembocará, se hará presente en la sociedad a través de acciones discriminatorias. Así que tenemos prejuicio y discriminación. A veces las empleamos de forma intercambiable en el lenguaje, pero cada palabra, cada expresión designará un tipo específico de comportamiento. Con los brasileños podemos verlo bien en un momento en que la servidumbre, que es otra realidad común a la historia de la humanidad, adquiere contornos raciales. Así que el color de la piel en particular se convierte en una razón por la que se establecen estas jerarquías sociales. Y más que eso, porque acaban siendo solidificadas. ¿Y cuándo tenemos esto en nuestra historia? Pues lo tenemos desde el momento en que el tráfico se hace transatlántico. O sea, se empieza a tener el cautiverio necesariamente designado por el color de la piel. Y estas personas son necesariamente marcadas como inferiores. Y por esa razón son indignas de libertad o igualdad. El concepto tradicional de dominación a menudo se asocia a la idea de violencia directa, como si el control sobre un pueblo solo pudiera lograrse mediante la fuerza física. Sin embargo, quizás sea más eficaz ejercer el dominio sobre quienes no resisten activamente, sino que internalizan el sentimiento de inferioridad. La esencia de la dominación reside en convencer al otro de su propia inferioridad, ya sea a través de prejuicios en torno de su apariencia, inteligencia, fe o cultura. Incluso, antes de cualquier acto de opresión, es esencial construir discursos y prácticas que deshumanicen y subyuguen a quienes deseamos controlar. Esta es la semilla del horror que precede cualquier forma de violencia física. Quizás fue a medida que persistía el tráfico de seres humanos como un negocio altamente lucrativo, cuando se hizo necesario encontrar justificaciones más allá del aspecto puramente económico para que siguiera existiendo. Quizá fue el intento de abordar a la multiplicidad de los seres humanos lo que dio lugar a la idea de que no todos tenían el mismo origen. Personas tan diferentes, viviendo en lugares tan distantes,
simplemente no podían ser fruto del mismo árbol genealógico. ¿Acaso la proposición de que unos estaban destinados a la subyugación, mientras que otros se consideraban condenados a servir, no es en sí misma una forma de subyugar al esclavo? Con la Biblia como escudo, se dijo entonces que unos eran humanos creados por Dios, otros salvajes seres sin alma y sin posibilidad de salvación. Sin embargo, sabiendo que la base de la Biblia y el cristianismo es que todos somos iguales ante Dios, ¿cómo fue posible instrumentalizar para justificar un hecho tan terrible como la esclavitud? La palabra es distorsión. Bueno, ellos utilizaron algunos textos clave: la maldición de Cam, la supuesta maldición de Caín, la propia práctica de la servidumbre, que en el Antiguo Testamento llamamos esclavitud. Algunas personas prefieren llamarlo servidumbre porque eran prácticas diferentes. Ninguna esclavitud es buena, pero la del Antiguo Testamento, comparada con lo que les pasó a los negros esclavizados, a los negros africanos, lo que pasó en Brasil, por ejemplo, es una de las peores cosas de la historia de la humanidad. Lo que pasó en el Antiguo Testamento no fue ni cerca de eso. Así que utilizaron estos textos, por ejemplo, la maldición de Cam, el hijo de Noé, que vio a su padre sin ropa y tal. Y de hecho, para que veas el nivel de teología esclavista, la maldición que Noé echó sobre Cam no fue sobre Cam, fue sobre su hijo Canaán. Él tenía 4 hijos. Y Noé dijo: maldito sea Canaán, el hijo de Cam, será siervo de Sem y de Jafet. El malabarismo esclavista es, bueno, Canaán es el padre de los africanos, pero esto no tiene ninguna relación con la realidad. Canaán dio origen al pueblo de Canaán, que es donde hoy está Palestina. Fueron los otros hijos de Cam que fueron a África, se llaman Cush, el padre de los etíopes, Misraim, el padre de los egipcios, y Fud, el padre de los libios. Así que el único que recibió la maldición de ser esclavo fue el que no fue a África, pero la teología esclavista ignoró todo eso y dijo que la maldición recaía sobre los africanos, así que tenían que ser esclavos. En cuanto a la maldición de Caín, Caín recibió una marca de Dios después de asesinar a su hermano Abel, y para algunos esa marca fue que se volvió negro, que cambió de color. Esto raya en lo ridículo porque el texto no dice cuál fue la marca de Caín. Además, la marca de Caín, como dice el texto, era para su protección. La maldición no era sobre Caín, era sobre quien matara a Caín. Así que la marca que recibió de Dios fue para que nadie lo matara. Entonces, ¿cómo se toma un texto como ese y se convierte en algo que es lo contrario de lo que dice? Esa era la teología esclavista de la época. El factor impulsor del sistema esclavista era la economía. Pero la explicación, la estructura argumentativa para justificarlo era teológica, filosófica, científica, ideológica, política. Así que encuentras varios autores en cada una de estas áreas justificando la jerarquía entre lo que ellos llaman razas. La Biblia, como libro, no es un agente moral. Ni la Biblia, ni la ciencia, ni nada producido. El ser humano es un agente moral, por eso tendemos hacia el mal, hacia la lucha contra nosotros mismos. Y por eso incluso libros maravillosos e inspiradores, incluida la Biblia, pueden ser utilizados con fines extraños, malos y negativos. Y no solo la Biblia, sino también teólogos y filósofos. De los muchos ejemplos posibles, puedo citar uno, que quizás sea el más ilustrativo. En el siglo XIX, en los Estados Unidos, durante la esclavitud americana, durante la Guerra de Secesión, para ser más específicos, e incluso antes en ese contexto se encontraban varios amos de esclavos. Para usar un término que se empleaba en ese contexto, se utilizaba la Biblia para justificar la esclavitud.
Así que citaban textos específicos y los interpretaban a la luz de la propia dominación. Utilizaban textos del Antiguo Testamento y del propio libro de Filemón en el Nuevo Testamento, que aunque es un libro precioso y que dice que el amo del esclavo debe recibirlo como si fuera su hermano, la interpretación de aquella época era diferente. Así que, como he dicho, la Biblia no es un agente moral, las personas sí lo son, e independientemente de las ideologías o debido a ellas, este tipo de distorsión ocurre. La impresión que nos da la historiografía de la esclavitud es que todos los cristianos la defendían, que fue algo unánime, pero eso no es verdad. Por ejemplo, el argumento de la maldición de Cam era un argumento marginado. No era el dogma central de ninguna denominación, aunque la gente lo defienda. Y se encuentra textos que lo utilizan y textos que lo refutan. Así que siempre hay dos lados. Cuando se observa la instrumentalización de la teología para justificar el comercio de personas, el comercio de esclavos, se ve lo que el historiador Mark Noll llama una batalla, una guerra, una crisis teológica, donde hay dos lados, donde hay un lado que hace esto, que justifica el trato inhumano que se da al otro, y otro lado dentro del propio cristianismo, un lado que lleva luchando contra esto desde el principio, que siempre se ha opuesto. La necesidad de sentirse superior a los demás parece ser innata en el ser humano. Pero ¿no es esto una manifestación de la ausencia de un Salvador? Pues no hay nada más elevado que ser hijo de Dios. Tal vez sea cuando el hombre intenta afirmarse que se da cuenta de lo frágil que es. Y tal vez sea entonces cuando sienta la necesidad de hacer al otro inferior para sentirse superior. Pero la verdad es que para que seamos humanos al mismo nivel, todos tenemos que tener un origen común. Si sacamos de escena la creación del hombre descrita en el Génesis, el proceso discriminatorio es inevitable. Estudiamos el pasado porque en él encontramos respuestas para el presente, ya sea político, personal, económico o cultural. El pasado ejerce una influencia continua en el presente. Las decisiones y eventos del pasado no son solo registros lejanos, sino elementos que siguen resonando en nuestra vida cotidiana. ¿Es posible entonces que los inicios de un pensamiento tan antiguo como el racismo sigan teniendo influencia en el mundo que hoy conocemos? Hemos tenido más de 400 años de esclavitud en Brasil, así que es natural que haya una serie de prejuicios contra los negros que persisten. A pesar de que los mecanismos estatales discriminatorios que estuvieron vigentes durante mucho tiempo en la historia de nuestro país ya no estén presentes en la legislación, pero siguen vivos en la economía, incluso pueden verse en espacios a los que los negros no tienen acceso. Espacios de poder donde son minoría, a pesar de ser la mayoría de la población. Espacios de educación, espacios económicos. No podemos ver esta representación de un grupo étnico que es la mayoría de la población brasileña, teniendo igualdad de acceso a espacios de mayor poder y prestigio, teniendo lo que podemos llamar movilidad social, la posibilidad de mejorar sus vidas. Y todo esto parece estar estrechamente vinculado a nuestra historia de esclavitud, pero también a un tipo de prejuicio que se ha incorporado a la sociedad brasileña. Y este prejuicio hace imposible, o mejor dicho, dificulta la posibilidad de que ciertos grupos accedan a ciertos espacios y disfruten de ciertos beneficios que están, al menos oficialmente y legalmente, garantizados a todos los brasileños. Con la capacidad de instrumentalizar todo lo que vemos delante de nosotros, desde la política al deporte, desde la guerra al amor, sin ver las consecuencias a largo plazo. Igualmente, instrumentalizamos la religión, la fe, la Biblia.
Pero si dejáramos que la Biblia hablara por sí misma, sin la interpretación que a veces le imponemos, ¿sería una herramienta de liberación? En el siglo XIX se publicó una Biblia que se conoció como Slave Bible o Negro Bible, o sea, la Biblia de los esclavos, o la Biblia de los negros. Esta Biblia era una Biblia completamente amputada porque fue producida para la evangelización de los esclavos. Así que los amos, los supuestos dueños de esclavos, que supuestamente eran cristianos, utilizarían estas Biblias para evangelizar a los esclavizados. Pero los editores se dieron cuenta de que algunos textos no les ayudarían, así que empezaron a eliminar estos textos. Así que no vas a encontrar la historia del Éxodo, no vas a encontrar varios salmos, solo tienes 10% del Antiguo Testamento en esta Biblia. Eliminaron a los profetas, eliminaron a Isaías, eliminaron todo eso y solo tienes la mitad del Nuevo Testamento. Eliminaron el Apocalipsis, eliminaron Filemón y los Evangelios. Y la justificación fue: no queremos textos que den a estas personas esperanza de libertad. ¿Qué me enseña esto? Que cuando dejas la Biblia entera, que hable por sí misma, no hay opresión. Porque si no fuera así, los editores de esa Biblia la habrían dejado intacta. Ellos editaron la Biblia porque entendieron que estos textos no les favorecían. Textos que hablan de la imagen de Dios en cada ser humano, de la redención e igualdad de Jesucristo, de la restauración final donde todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones estarán en el cielo con Jesús. Esto es para mí un poderoso testimonio histórico de que la Biblia en sí misma es una herramienta contra la opresión. Para utilizarla como instrumento a favor de la opresión, hay que amputarla y distorsionarla. Hay que hacer algunos malabarismos exegéticos. El problema es que a menudo nuestra lente para leer la Biblia, para abordar la religiosidad, es una lente que, digamos, solo tiene un enfoque. Así que tenemos esta lente que solo ve desde este lado, tal vez porque es así como se ha visto durante mucho tiempo. Entonces termino pensando que solo puedo ver de esa manera, y si no lo veo así, lo estoy viendo mal. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que esta es nuestra lente, no es la realidad, no hay neutralidad en la lectura de la Biblia, ¿cierto? Tenemos que asumir nuestra lente y entender cuál es esa lente, y creo que tiene todo que ver con lo que has dicho. Que esta cuestión de distinguir a las personas y demás tiene más que ver con nuestra lente que con cualquier otra cosa, porque la Biblia es muy clara. Los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. No importa quién, no importa el color, no importa el género, no importa nada. Los seres humanos son imagen y semejanza de Dios y punto. Bueno, alguien que se llama a sí mismo cristiano y expresa comportamientos y opiniones racistas y discriminatorias, en primer lugar, a nivel secular, está cometiendo un crimen. Pero también está cometiendo un pecado. Y voy más allá, digo que esa persona está promoviendo la herejía. El racismo es un crimen, un pecado y una herejía. ¿Por qué? Porque es una negación de al menos 3 enseñanzas bíblicas básicas: la creación, la redención y la restauración final de todas las cosas.